El millonario vio a su novia humillando a la nueva empleada, pero lo que ella hizo dejó a todos sin palabras. En las colinas más exclusivas de Polanco, donde las mansiones se alzaban como fortalezas de mármol y cristal, la residencia de Sebastián Mendoza brillaba bajo el sol de esa tarde de octubre. A los 35 años, había construido un imperio tecnológico que lo había convertido en uno de los hombres más ricos de México, pero también en uno de los más arrogantes. Su fortuna de más de 500 millones de pesos le había dado todo lo que el dinero podía comprar, excepto algo fundamental: humildad. Esa tarde, Sebastián caminaba por los jardines traseros de su propiedad junto a Valeria Ramos, su novia de 38 años, una mujer tan ambiciosa como él, pero cuya belleza externa escondía un corazón frío como el hielo. Valeria había logrado conquistar a Sebastián no solo por su atractivo físico, sino por su habilidad para alimentar su ego y compartir su visión despectiva hacia quienes consideraban inferiores. Los jardines de la mansión se extendían por más de 2 hectáreas, con fuentes de mármol importado, esculturas europeas y un diseño paisajístico que había costado una fortuna. Era en este escenario de lujo donde Sebastián y Valeria solían pasear, sintiéndose como reyes de su propio reino, observando desde arriba a quienes trabajaban para mantener su estilo de vida. Ese día, su atención se dirigió hacia Esperanza Morales, una joven de 26 años que había comenzado a trabajar como empleada doméstica apenas 2 semanas atrás. Esperanza venía de una familia humilde de Neza, donde había crecido viendo a su madre trabajar incansablemente para sacar adelante a sus 4 hijos después de que su padre los abandonara. A pesar de las dificultades, Esperanza había logrado terminar la preparatoria y había tomado cursos de administración por las noches, soñando con un futuro mejor. La necesidad económica la había llevado a aceptar ese trabajo en la mansión de Sebastián. Necesitaba el dinero para ayudar a su madre enferma y para continuar pagando sus estudios. Cada día llegaba temprano, trabajaba con dedicación y mantenía una actitud profesional, aunque había notado las miradas despectivas de los dueños de la casa. Esa tarde, mientras Esperanza cargaba una pesada bolsa de basura negra desde la cocina hacia los contenedores ubicados al fondo de la propiedad, Sebastián y Valeria la observaron con una sonrisa cruel dibujada en sus rostros. Para ellos era el momento perfecto para demostrar su superioridad y divertirse a costa de alguien que consideraban inferior. Valeria fue la primera en actuar, acercándose a Esperanza con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Le arrebató la bolsa de las manos y la arrojó al suelo, esparciendo parte de su contenido por el inmaculado césped. Luego, con voz altiva y burlona, le ordenó que recogiera todo y cargara la bolsa hasta el fondo de la propiedad, como si fuera un animal de carga. Sebastián observaba la escena con diversión, riéndose de los comentarios humillantes que Valeria dirigía hacia Esperanza. Para él, aquella joven no era más que una empleada prescindible, alguien que debía agradecer tener trabajo en su casa y soportar cualquier trato que decidieran darle. Su riqueza lo había hecho creer que podía comprar no solo objetos, sino también la dignidad de las personas. Esperanza recogió la basura en silencio, sintiendo cómo la humillación se apoderaba de ella. Las risas de la pareja resonaban en sus oídos mientras cargaba la pesada bolsa, caminando lentamente hacia el fondo de la propiedad bajo la mirada burlona de quienes se creían sus superiores. Cada paso era una batalla interna entre la necesidad del trabajo y la preservación de su dignidad. Pero en ese momento, algo se rompió dentro de Esperanza. Los recuerdos de su madre trabajando sin descanso, de sus hermanos menores esperando su ayuda y de todos los sacrificios que había hecho para llegar hasta ahí, se mezclaron con una fuerza que no sabía que poseía. Ya no podía seguir permitiendo que la trataran como si no fuera un ser humano. Lo que pasó después cambiaría para siempre la vida de todos los presentes en aquella mansión.
Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video para que más personas puedan conocer esta increíble lección de dignidad. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta conmovedora historia. Y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo significa mucho para nosotros. El peso de la bolsa de basura parecía multiplicarse con cada paso que daba Esperanza hacia el fondo de la propiedad. Las risas de Sebastián y Valeria se habían intensificado, convirtiéndose en una sinfonía cruel que resonaba por todo el jardín. Otros empleados de la mansión, que habían sido testigos silenciosos de la humillación, bajaron la mirada con vergüenza ajena, sabiendo que cualquiera de ellos podría ser el siguiente objetivo. La mente de Esperanza viajó a través del tiempo mientras arrastraba los pies sobre el césped perfectamente cuidado. Recordó a su abuela Elena, una mujer pequeña pero de espíritu inquebrantable, quien le había enseñado desde niña que la verdadera riqueza de una persona no se medía por lo que tenía en los bolsillos, sino por lo que llevaba en el corazón. «Mija», le decía siempre, «puedes ser pobre de dinero, pero nunca seas pobre de dignidad». Esas palabras habían resonado en su mente durante años, especialmente en los momentos más difíciles de su vida. Cuando su padre los abandonó, cuando su madre cayó enferma, cuando tuvo que trabajar desde los 16 años para ayudar con los gastos del hogar. Pero nunca había sentido su peso tan profundamente como en ese momento, mientras caminaba bajo la mirada despectiva de aquellas dos personas que creían que el dinero les daba derecho a pisotear la dignidad ajena. Sebastián continuaba riéndose, haciendo comentarios sobre cómo esta gente debería estar agradecida por tener trabajo, sin importar las condiciones. Su fortuna había sido construida sobre la base de la innovación tecnológica, pero también sobre la explotación de empleados a quienes pagaba salarios mínimos, mientras él acumulaba millones. Para él, las personas como Esperanza eran simplemente herramientas desechables en su máquina de hacer dinero. Valeria, por su parte, había encontrado en la humillación de otros una forma perversa de entretenimiento. Provenía de una familia de clase media alta, pero su obsesión por el estatus social la había llevado a desarrollar una personalidad tóxica. Había aprendido que para mantenerse en los círculos de poder, debía demostrar constantemente su superioridad sobre quienes consideraba inferiores. La crueldad se había convertido en su segunda naturaleza. Mientras Esperanza se acercaba al área de contenedores, ubicada estratégicamente lejos de la vista de los invitados de la mansión, sintió cómo algo se removía en lo más profundo de su ser. No era solo rabia, era algo más poderoso, la certeza absoluta de que merecía respeto como ser humano, independientemente de su situación económica. Los contenedores de basura, importados de Alemania y diseñados para mantenerse ocultos detrás de una elegante estructura de madera, representaban todo lo que estaba mal en aquella casa. Incluso la basura tenía mejor tratamiento que los empleados. Todo debía verse perfecto desde afuera, mientras que la realidad se escondía detrás de fachadas cuidadosamente construidas. Esperanza dejó caer la bolsa junto a los contenedores, pero en lugar de abrirlos y continuar con su tarea, se quedó inmóvil. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una energía que nunca antes había experimentado. Era como si todas las injusticias que había presenciado y vivido a lo largo de su vida se hubieran concentrado en ese momento, transformándose en una fuerza imparable. Recordó las noches en vela estudiando para mejorar su situación, los sacrificios de su madre, las burlas de compañeros de clase más afortunados y todas las veces que había tragado su orgullo por necesidad. Pero ahí, en ese jardín de lujo construido sobre la arrogancia y el desprecio, algo había cambiado para siempre. Sebastián y Valeria habían comenzado a caminar hacia ella, claramente disfrutando del espectáculo que habían creado.
Tenían la intención de continuar con su juego cruel, de seguir alimentando su ego a costa del sufrimiento ajeno. Pero no sabían que estaban a punto de encontrarse con una fuerza que su dinero no podía comprar ni controlar. El viento movía suavemente las hojas de los árboles centenarios que rodeaban la propiedad, como si la naturaleza misma estuviera preparándose para ser testigo de un momento que cambiaría para siempre la dinámica de poder en aquella mansión. Esperanza levantó la vista del suelo y por primera vez en 2 semanas miró directamente a los ojos de sus torturadores. En esa mirada había algo que Sebastián y Valeria no esperaban encontrar: la dignidad inquebrantable de alguien que había decidido que ya era suficiente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián y Valeria se acercaron a Esperanza con la confianza de quienes nunca habían enfrentado una verdadera oposición. Habían construido su mundo sobre la premisa de que el dinero les otorgaba inmunidad ante cualquier consecuencia, de que siempre habría alguien dispuesto a soportar sus caprichos a cambio de un salario. Esperanza permaneció de pie junto a la bolsa de basura que había dejado caer, pero ya no era la misma joven tímida que había cargado aquella bolsa minutos antes. Algo fundamental había cambiado en su postura, en la forma en que sostenía su cabeza, en la determinación que brillaba en sus ojos. Era como si hubiera encontrado una parte de sí misma que había mantenido dormida durante años de supervivencia y supervivencia. «¿Qué esperas ahí, parada como estatua?», le gritó Valeria con su voz chillona, acostumbrada a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamientos. «¿No escuchaste lo que te dije? Tira esa basura y regresa a limpiar el desastre que hiciste en el césped». Sebastián se cruzó de brazos, disfrutando del show que su novia estaba dando. Para él, aquello era simplemente entretenimiento de tarde, una forma de demostrar su poder y superioridad. Había crecido acostumbrado a que las personas se doblegaran ante su riqueza y había desarrollado una adicción a esa sensación de control absoluto sobre otros seres humanos. Pero Esperanza no se movió. En su lugar, algo extraordinario comenzó a suceder. Las palabras de su abuela Elena regresaron con una claridad cristalina. «La dignidad, mija, es lo único que nadie te puede quitar a menos que tú se lo permitas». Y en ese momento, Esperanza decidió que ya no le permitiría a nadie más quitarle lo que era verdaderamente suyo. Lentamente, con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de sus torturadores, Esperanza levantó su mano derecha. El movimiento fue deliberado, calculado, cargado de años de frustración acumulada y de una justicia que había estado esperando su momento para manifestarse. La bofetada resonó por todo el jardín como un trueno en cielo despejado. El sonido fue tan inesperado, tan poderoso, que los pájaros dejaron de cantar y hasta el viento pareció detenerse. Valeria se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la mejilla enrojecida, con los ojos completamente abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Nunca en su vida había sido tratada de esa manera. Su mundo de privilegios y caprichos se había construido sobre la base de la sumisión de otros, y la idea de que alguien inferior se atreviera a tocarla era simplemente inconcebible. El shock la dejó completamente muda, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sebastián se quedó paralizado. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. En sus 35 años de vida, acostumbrado a que su dinero lo protegiera de cualquier confrontación real, nunca había presenciado un acto de resistencia tan directo y valiente. Su cerebro luchaba por comprender cómo alguien de clase inferior había osado desafiar su autoridad de esa manera. Los otros empleados de la mansión, que habían estado observando desde lejos, también se quedaron inmóviles. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros simplemente observaron con una mezcla de horror y admiración. Sabían que acababan de presenciar algo histórico, un momento que cambiaría para siempre las reglas del juego en aquella casa.
Esperanza mantuvo su posición, con la mano aún ligeramente levantada y los ojos fijos en Valeria. No había arrepentimiento en su mirada, solo una serenidad profunda que venía de alguien que finalmente había encontrado su voz y su poder. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de liberación. El jardín, que momentos antes había sido testigo de crueldad y humillación, ahora se había transformado en el escenario de una revolución silenciosa. Una revolución que no se luchaba con armas o violencia, sino con la fuerza más poderosa que existe, la dignidad humana reclamando su lugar. El eco de aquella bofetada aún resonaba en el aire cuando Esperanza abrió la boca para pronunciar las palabras que completarían su acto de resistencia. Palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de todos los presentes. En el silencio que siguió a la bofetada, Esperanza sintió cómo todas las emociones reprimidas durante años de injusticias se agolpaban en su garganta. Las lágrimas que había contenido durante semanas de humillaciones comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz emergió clara y firme, cargada de una verdad que había estado esperando su momento para ser pronunciada. «Señora Valeria», comenzó Esperanza, con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional del momento. «Usted puede tener todo el dinero del mundo, puede vivir en esta mansión llena de lujos, puede comprarse la ropa más cara y las joyas más brillantes, pero hay algo que jamás podrá comprar, la clase y la dignidad que solo se obtienen tratando bien a los demás». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendieron por todo el jardín. Valeria, aún con la mano en la mejilla, la miraba con una mezcla de furia e incredulidad. Nunca nadie le había hablado de esa manera, y su cerebro luchaba por procesar cómo alguien que ella consideraba tan inferior se atrevía a darle lecciones de vida. «Yo vengo de una familia humilde», continuó Esperanza, su voz ganando fuerza con cada palabra, «donde aprendimos que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a quienes te rodean. Mi madre, que limpia casas para mantenernos, tiene más elegancia en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo, porque ella jamás humillaría a alguien para sentirse mejor consigo misma». Sebastián sintió cómo algo se removía incómodamente en su estómago. Las palabras de Esperanza estaban tocando algo que había enterrado profundamente años atrás, la memoria de su propia infancia, cuando su familia no tenía dinero y él mismo había sido víctima de burlas por su situación económica. Había prometido nunca más ser vulnerable, pero al hacerlo había perdido su humanidad en el proceso. «Y usted, señor Sebastián», continuó Esperanza, dirigiendo ahora su mirada hacia él, «con todo su éxito y su dinero, debería preguntarse qué tipo de hombre necesita humillar a una empleada para sentirse poderoso. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 10 años, pero incluso él, con todas sus fallas, jamás trató con crueldad a alguien que trabajaba para él». Las palabras de Esperanza resonaban con una verdad tan pura que era imposible ignorarla. Los otros empleados de la mansión habían comenzado a acercarse discretamente, atraídos por la valentía de su compañera. Nunca habían visto a alguien enfrentarse de esa manera a los dueños de la casa, y había algo profundamente inspirador en presenciar cómo una persona común y corriente podía levantarse contra la injusticia. «Ustedes creen que porque me pagan un salario me han comprado», continuó Esperanza, limpiándose las lágrimas pero manteniendo su postura erguida. «Pero se equivocan. Pueden comprar mi tiempo, mi trabajo, pero jamás mi dignidad. Esa no está a la venta y hoy decidí recordárselos». Valeria intentó recuperar la compostura, su orgullo herido luchando por encontrar una respuesta que le devolviera el control de la situación. Pero las palabras se le atoraban en la garganta.
Por primera vez en años se encontraba sin argumentos, sin la superioridad moral que creía que su dinero le otorgaba. «Pueden despedirme si quieren», finalizó Esperanza, su voz ahora más suave pero igualmente firme. «Pero no podrán borrar lo que acaba de pasar aquí, porque hoy aprendieron que hay personas en este mundo que no se pueden comprar, que no se van a arrodillar ante ustedes solo porque tienen dinero. Y espero que esa lección les sirva para convertirse en mejores seres humanos». De hecho, el jardín había quedado en absoluto silencio. Hasta los sonidos de la naturaleza parecían haberse detenido para dar espacio a la magnitud de lo que acababa de suceder. Esperanza había hecho algo que parecía imposible. Había logrado que dos de las personas más poderosas y arrogantes de la ciudad se quedaran completamente sin palabras. Sebastián sintió cómo el peso de la vergüenza comenzaba a asentarse en su pecho. Por primera vez en años, se vio a sí mismo a través de los ojos de otra persona, y lo que vio no le gustó para nada. Los minutos que siguieron a las palabras de Esperanza se sintieron como horas en el jardín de la mansión. Sebastián permanecía inmóvil, con la mirada fija en el suelo, mientras su mente procesaba lo que acababa de escuchar. Las palabras de la joven empleada habían penetrado las capas de arrogancia y frialdad que había construido a lo largo de los años, llegando a una parte de sí mismo que había olvidado que existía. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián recordó al niño que había sido. Hijo de un mecánico y una costurera, había crecido en un barrio humilde de la Ciudad de México, donde el dinero escaseaba, pero el respeto mutuo era la moneda más valiosa. Su madre, doña Carmen, le había enseñado a tratar con dignidad a todas las personas, independientemente de su posición social. «El respeto se gana con el corazón, no con el dinero, mijito», le decía siempre. Esos recuerdos, enterrados bajo años de éxito empresarial y riqueza acumulada, ahora regresaban con una claridad dolorosa. ¿Cuándo había comenzado a cambiar? ¿En qué momento había decidido que su dinero le daba derecho a tratar mal a otros? ¿Cómo había llegado a convertirse en el tipo de persona que su madre habría detestado? Valeria, por su parte, luchaba contra una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. La furia inicial por la bofetada había dado paso a algo más complicado, la incomodidad de reconocer, aunque fuera parcialmente, que las palabras de Esperanza tenían fundamento. Había construido su identidad sobre la base de sentirse superior a otros, pero ahora esa construcción se tambaleaba peligrosamente. Los empleados de la mansión observaban la escena con una mezcla de admiración y nerviosismo. María, la cocinera que llevaba 5 años trabajando en la casa, sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Había sido testigo silencioso de innumerables humillaciones similares, pero nunca había tenido el valor de hablar. Ver a Esperanza defenderse con tanta dignidad la llenaba de un orgullo que no sabía cómo expresar. Don Roberto, el jardinero de 60 años que cuidaba aquellos jardines desde hacía una década, se acercó lentamente al grupo. Había visto crecer el imperio de Sebastián, pero también había observado cómo el éxito lo había transformado en alguien irreconocible. En sus ojos había una mezcla de tristeza y esperanza, como si finalmente hubiera llegado el momento de que su jefe recordara quién era realmente. Esperanza permanecía de pie, con los brazos a los costados y la respiración aún agitada por la adrenalina del momento. No se arrepentía de lo que había hecho, pero sabía que las consecuencias podrían ser severas. Necesitaba ese trabajo. Su familia dependía de él, pero había llegado a un punto donde preservar su dignidad era más importante que cualquier consideración económica. La tensión en el aire era palpable. Los pájaros habían comenzado a cantar nuevamente, como si la naturaleza intentara romper el silencio incómodo que se había instalado entre los presentes. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, creando un susurro que parecía acompañar las reflexiones internas de cada persona en aquel jardín.
Sebastián finalmente levantó la mirada del suelo. Sus ojos, por primera vez en años, no mostraban arrogancia ni frialdad, sino confusión y algo que podría interpretarse como vergüenza. Miró a Esperanza, luego a los otros empleados que se habían acercado y finalmente a Valeria, quien aún tenía la marca roja de la bofetada en su mejilla. Comenzó a decir Sebastián, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No sabía cómo continuar, no sabía qué decir. Toda su vida había estado acostumbrado a tener el control de las situaciones, a saber exactamente qué palabras usar para obtener lo que quería. Pero en ese momento, frente a la verdad desnuda que Esperanza le había presentado, se encontraba completamente sin recursos. Valeria lo miró esperando que dijera algo que restaurara su autoridad, que pusiera a Esperanza en su lugar y devolviera las cosas a la normalidad. Pero vio algo en los ojos de su novio que la alarmó. Dudas, reflexión y tal vez el comienzo de algo que podría parecerse al arrepentimiento. El momento había llegado a un punto de inflexión donde cualquier cosa podría suceder. La transformación en el rostro de Sebastián era visible para todos los presentes. Las líneas de arrogancia que habían marcado su expresión durante años comenzaban a suavizarse, dando paso a algo que sus empleados nunca habían visto antes: vulnerabilidad genuina. Era como si las palabras de Esperanza hubieran activado un interruptor que había estado apagado durante décadas. «Esperanza», dijo finalmente Sebastián, su voz apenas un susurro cargado de emociones contradictorias. Yo no. Las palabras luchaban por salir, cada una pesando como una montaña sobre su conciencia recién despertada. «No me di cuenta de lo que estaba haciendo». Valeria lo miró con incredulidad. No podía creer que su novio, el hombre fuerte y dominante que había conquistado el mundo empresarial, estuviera mostrando debilidad frente a una simple empleada doméstica. Su mundo de certezas comenzaba a tambalearse y no le gustaba para nada la dirección que estaban tomando las cosas. «Sebastián, ¿qué te pasa?», le susurró con urgencia, tratando de recuperar el control de la situación. «Es solo una empleada. Podemos conseguir otra mañana mismo». Pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma, especialmente después de escuchar la verdad tan cruda que Esperanza había pronunciado minutos antes. Sebastián la miró con una expresión que Valeria no reconocía. Era como si estuviera viendo a su novia por primera vez, realmente viendo quién era y qué representaba. Los 3 años de relación de repente se veían bajo una luz completamente diferente, y lo que había considerado compatibilidad ahora se revelaba como una coincidencia en la crueldad y la falta de empatía. «Valeria», dijo Sebastián, su voz ganando un poco más de firmeza, «creo que la que necesita disculparse eres tú». Las palabras salieron de su boca casi sin que se diera cuenta, como si una parte más profunda de su ser hubiera tomado control de la situación. El shock en el rostro de Valeria fue instantáneo y total. Sus ojos se abrieron completamente, su boca se entreabrió y por un momento pareció que iba a desmayarse. Nunca, en todos sus años de relación, Sebastián la había confrontado de esa manera. Siempre había sido su cómplice en la crueldad, su compañero en la arrogancia. Este cambio súbito la dejaba completamente descolocada. Esperanza observaba la escena con una mezcla de asombro y cautela. No había esperado que sus palabras tuvieran un impacto tan inmediato y profundo en Sebastián. Había hablado desde el corazón, defendiendo su dignidad, sin esperar que su acción fuera a generar una transformación tan dramática en su empleador. Los otros empleados intercambiaban miradas llenas de significado. María, la cocinera, se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante la posibilidad de que las cosas realmente pudieran cambiar en aquella casa. Don Roberto sonrió ligeramente, reconociendo en los ojos de Sebastián al joven humilde que había conocido años atrás, antes de que el éxito lo transformara. «Esperanza»,
continuó Sebastián, dirigiéndose ahora directamente a ella. Tienes razón, completamente razón. Su voz se quebraba ligeramente, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Mi madre me enseñó a tratar a las personas con respeto y en algún momento del camino olvidé esas lecciones. Olvidé de dónde vengo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a brotar de sus ojos. No eran lágrimas de autocompasión, sino de reconocimiento genuino de la persona en la que se había convertido y del dolor que había causado a otros. Era la primera vez en años que lloraba por algo que no tuviera que ver con pérdidas económicas o fracasos empresariales. No tengo excusa para lo que hice, continuó, para lo que hemos estado haciendo. El dinero no me da derecho a tratar mal a nadie. Mi éxito no significa nada si se construye sobre la humillación de otros. Cada palabra salía cargada de un arrepentimiento que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Valeria retrocedió un paso, como si las palabras de Sebastián fueran proyectiles dirigidos hacia ella. Su mundo de privilegios y crueldad se estaba desmoronando frente a sus ojos y no sabía cómo detener la avalancha de cambios que se avecinaba. Valeria sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies mientras observaba la transformación de Sebastián, el hombre que había conocido, aquel millonario arrogante que compartía su desprecio hacia los demás. Estaba desapareciendo frente a sus ojos, revelando a alguien completamente diferente. Era como si hubiera estado enamorada de una máscara, y ahora esa máscara se estaba resquebrajando irreversiblemente. «¡Sebastián, reacciona!», exclamó Valeria, su voz alcanzando un tono desesperado que nunca había mostrado antes. ¿Vas a permitir que una empleada nos hable así? ¿Vas a dejar que destruya todo lo que hemos construido juntos? Sus palabras salían atropelladas, cargadas de una ansiedad que la consumía por dentro. Pero Sebastián la miró con una claridad que ella no reconocía. Era como si acabara de despertar de un sueño profundo y perturbador, y ahora pudiera ver la realidad con una nitidez dolorosa. ¿Qué hemos construido, Valeria? Una relación basada en hacer sentir mal a otros. Un amor que se alimenta de la crueldad hacia quienes tienen menos que nosotros. Las palabras de Sebastián cayeron como dagas heladas sobre Valeria. Por primera vez se vio reflejada en un espejo honesto, y la imagen que le devolvía no le gustaba para nada. Había construido su identidad sobre la base de sentirse superior a otros, y ahora esa construcción se tambaleaba peligrosamente. Esperanza permanecía inmóvil, procesando la magnitud de lo que había desencadenado con su acto de valentía. No había esperado que una bofetada y unas pocas palabras fueran a generar una revolución emocional tan profunda en aquella mansión. Observaba cómo Sebastián se transformaba ante sus ojos, pasando de ser el hombre cruel que la había humillado a alguien que parecía genuinamente afectado por el reconocimiento de sus errores. «Esperanza», dijo Sebastián, dirigiéndose a ella con una humildad que sorprendió a todos los presentes. «Quiero pedirte perdón, no solo por lo que pasó hoy, sino por todas las veces que te hemos tratado como si fueras invisible, como si no fueras un ser humano que merece respeto y dignidad». Los empleados de la mansión se acercaron más, formando un semicírculo alrededor de la escena. Carmen, la mucama que llevaba 2 años trabajando allí, sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Había sido testigo de tantas humillaciones que había comenzado a creer que esa era la forma normal en que las personas ricas trataban a sus empleados. Don Roberto, con su experiencia de décadas, reconocía en los ojos de Sebastián al joven que había conocido cuando apenas comenzaba a construir su imperio. «Patrón», dijo suavemente, su voz cargada de años de sabiduría, «el niño bueno que era usted sigue ahí adentro. Solo necesitaba que alguien valiente como la señorita Esperanza se lo recordara». Valeria sintió cómo la furia la invadía al ver que incluso los empleados se estaban poniendo del lado de Esperanza.
Su mundo perfectamente ordenado, donde ella ocupaba la cima de una pirámide social basada en el dinero y el desprecio, se estaba desmoronando pieza por pieza. «¡Esto es ridículo!», gritó, su voz alcanzando un tono histérico. «Son solo empleados. Les pagamos para que hagan lo que les decimos». Pero sus palabras sonaban cada vez más huecas y desesperadas. Sebastián la miró con una mezcla de tristeza y decepción que la heló hasta los huesos. Era la misma mirada que habría dirigido a un extraño desagradable, no a la mujer con la que había compartido 3 años de su vida. «Valeria», dijo Sebastián con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria de su novia, «creo que necesitas irte. Necesito tiempo para pensar, para entender cómo llegué a convertirme en alguien tan diferente a la persona que mi madre crió». El shock en el rostro de Valeria fue total. Nunca había considerado la posibilidad de que Sebastián pudiera alejarse de ella. Había construido toda su vida alrededor de esa relación, de la seguridad económica y el estatus social que le proporcionaba. La idea de perder todo eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. «No puedes estar hablando en serio», murmuró, su voz quebrándose por primera vez. «Sebastián, somos perfectos juntos. Tenemos los mismos gustos, las mismas ambiciones». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, se daba cuenta de lo vacías que sonaban después de lo que había pasado. Esperanza observaba la desintegración de la pareja con una mezcla de compasión y justicia. No había buscado destruir una relación, pero tampoco podía negar que había algo profundamente satisfactorio en ver cómo la verdad tenía el poder de desenmascarar la falsedad y la crueldad. «Los mismos gustos para humillar a otros», respondió Sebastián, su voz ganando firmeza. «Las mismas ambiciones para sentirnos superiores a costa del sufrimiento ajeno. Eso no es amor, Valeria, eso es complicidad en la crueldad». El jardín, que había sido testigo de tanta arrogancia, ahora era el escenario de una transformación que nadie habría podido imaginar. El poder de la dignidad humana había logrado lo que parecía imposible, hacer que un millonario recordara su humanidad. Los días que siguieron a aquel momento histórico en el jardín trajeron cambios que nadie en la mansión habría podido imaginar. Valeria había abandonado la propiedad esa misma tarde, llevándose sus pertenencias y una furia que la consumía por dentro. No podía aceptar que su mundo de privilegios se hubiera desmoronado por culpa de lo que ella consideraba una simple empleada. Sebastián, por su parte, había pasado las siguientes noches sin dormir, reflexionando sobre la persona en la que se había convertido. Caminaba por los pasillos de su mansión, viendo todo con ojos completamente nuevos. Cada obra de arte costosa, cada mueble importado, cada detalle de lujo, le recordaba ahora las prioridades distorsionadas que había desarrollado a lo largo de los años. Esperanza había mantenido su trabajo, pero la dinámica en la casa había cambiado completamente. Sebastián no solo había dejado de tratarla con desprecio, sino que había comenzado a dirigirse a ella y a todos los empleados con un respeto genuino que sorprendía a quienes habían trabajado allí durante años. «Buenos días, Esperanza», le dijo Sebastián esa mañana cuando se encontraron en la cocina. «¿Cómo está tu madre? Recuerdo que mencionaste que estaba enferma». Era la primera vez en años que mostraba interés genuino por la vida personal de alguno de sus empleados. Esperanza lo miró con cautela, aún procesando la transformación que había presenciado. «Está mejor. Gracias por preguntar, señor Sebastián. Los medicamentos están ayudando, aunque siguen siendo costosos». No había resentimiento en su voz, pero tampoco la confianza completa había regresado. «Me gustaría hacer algo al respecto», respondió Sebastián, sorprendiendo a Esperanza. «He estado pensando mucho en lo que dijiste el otro día y me di cuenta de que tengo la oportunidad de usar mi dinero para algo mejor que alimentar mi ego. ¿Te parece si cubrimos los gastos médicos de tu madre?». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas.
pero esta vez eran lágrimas de gratitud y esperanza. Había arriesgado todo al enfrentarse a sus empleadores y ahora estaba viendo que a veces la valentía puede generar cambios positivos que van más allá de lo que uno puede imaginar. María, la cocinera, quien había escuchado la conversación desde el pasillo, sintió cómo se le erizaba la piel. En 5 años, trabajando en esa casa, nunca había visto a Sebastián mostrar ese tipo de generosidad genuina hacia alguno de sus empleados. Era como si estuviera presenciando el nacimiento de una nueva persona. Don Roberto, que había estado podando las rosas cerca de la ventana de la cocina, sonrió mientras trabajaba. Sus años de experiencia le habían enseñado que los verdaderos cambios en las personas no suceden de la noche a la mañana. Pero lo que estaba viendo en Sebastián le daba esperanzas de que esta transformación fuera real y duradera. «Hay algo más que quiero hacer», continuó Sebastián, su voz cargada de determinación. «He decidido reunir a todo el personal esta tarde. Tengo muchas disculpas que ofrecer y muchos cambios que anunciar». Esperanza lo observó con una mezcla de curiosidad y admiración. El hombre que había humillado a una empleada hace apenas una semana ahora parecía genuinamente comprometido con reparar el daño que había causado. Era una transformación tan profunda que resultaba casi difícil de creer. Esa tarde, todos los empleados de la mansión se reunieron en el gran salón principal. Era la primera vez que se les permitía estar en esa área de la casa y algunos se sentían incómodos por la elegancia del lugar. Sebastián entró sin la arrogancia que había caracterizado sus apariciones anteriores, caminando con una humildad que sorprendió a todos. «Quiero pedirles perdón a todos», comenzó, su voz clara pero cargada de emoción. «Durante años los he tratado como si fueran invisibles, como si no fueran seres humanos, con familias, sueños y dignidad. Eso termina hoy». El silencio en el salón era total. Los empleados intercambiaban miradas, algunos incrédulos, otros esperanzados. Era el tipo de momento que cambiaría para siempre la historia de aquella mansión y de todas las personas que trabajaban en ella. «A partir de mañana», continuó Sebastián, «implementaremos cambios importantes en las condiciones laborales, los salarios y sobre todo en la forma en que nos tratamos unos a otros en esta casa». Los cambios que Sebastián implementó en las siguientes semanas transformaron completamente la atmósfera de la mansión. El primer cambio fue aumentar significativamente los salarios de todos los empleados, no como un gesto paternalista, sino como el reconocimiento de que habían estado siendo mal pagados durante años. Además, estableció un seguro médico completo para todos los trabajadores y sus familias. Esperanza se convirtió, sin buscarlo, en una figura de respeto y admiración entre sus compañeros. Su acto de valentía había abierto las puertas a una nueva era en la mansión, donde la dignidad y el respeto mutuo se convirtieron en los pilares fundamentales de la convivencia. Sebastián había decidido promoverla a supervisora del personal doméstico, reconociendo no solo su valentía, sino también su liderazgo natural. «Esperanza», le dijo Sebastián una mañana mientras caminaban por el mismo jardín donde había ocurrido la transformación, «quiero que sepas que lo que hiciste ese día no solo cambió mi vida, sino que probablemente salvó mi alma. Me devolviste a la persona que mi madre crió». Esperanza sonrió, pero su respuesta fue tan sabia como había sido su acto de resistencia. «Señor Sebastián, yo no lo cambié. Usted decidió cambiar. Yo solo le recordé quién era realmente por dentro. El mérito es completamente suyo». Don Roberto, que ahora tenía una relación mucho más cercana con Sebastián, le había contado historias sobre la madre del millonario, doña Carmen, quien había fallecido 5 años atrás. «Su mamá estaría muy orgullosa de verlo ahora, patrón», le había dicho. «Ella siempre decía que el éxito verdadero se mide por cuántas personas ayudas a subir contigo, no por cuántas dejas atrás».
María, la cocinera, había comenzado a preparar comidas especiales para todo el personal, algo que antes estaba prohibido. Ahora, los empleados comían la misma calidad de comida que se servía en el comedor principal, otro símbolo de cómo habían cambiado las cosas en la casa. Sebastián había comenzado también a involucrarse más directamente en proyectos de responsabilidad social a través de su empresa. Había establecido un programa de becas para jóvenes de familias humildes, inspirado directamente por la historia de Esperanza y su dedicación a los estudios a pesar de las dificultades económicas. Quiero que mi dinero sirva para construir puentes, no muros, le había explicado a su asistente ejecutiva cuando le pidió que investigara organizaciones benéficas locales donde pudieran hacer contribuciones significativas. Valeria, mientras tanto, había intentado regresar varias veces, pero Sebastián había sido firme en su decisión. Había comprendido que su relación con ella había estado basada en valores completamente equivocados y que continuar esa relación sería traicionar la transformación que había experimentado. Algunas personas entran en nuestras vidas para enseñarnos quiénes no queremos ser, le había explicado a don Roberto una tarde. Valeria me enseñó eso, aunque probablemente no era su intención. La mansión ahora recibía visitas regulares de la familia de Esperanza. Su madre, doña Rosa, había mejorado notablemente gracias al tratamiento médico que Sebastián había financiado, y sus hermanos menores habían sido incluidos en el programa de becas de la empresa. Era hermoso ver cómo la casa, que antes había sido un símbolo de arrogancia y crueldad, ahora se había convertido en un lugar donde la generosidad y la compasión florecían. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto?, le preguntó Esperanza a María una tarde mientras preparaban la cena. No es solo que las cosas hayan cambiado aquí, es que el señor Sebastián parece genuinamente más feliz ahora que cuando solo se preocupaba por acumular dinero y poder. María asintió, sonriendo mientras cortaba verduras. Es que la verdadera felicidad viene de hacer el bien, mija. El dinero solo da comodidad, pero la paz interior viene de saber que estás viviendo correctamente. El jardín, que había sido testigo de la humillación y la posterior transformación, ahora era un lugar de reunión para todo el personal. Sebastián había mandado instalar una mesa grande donde todos podían almorzar juntos cuando el clima lo permitía, eliminando las barreras artificiales que antes separaban a patrones y empleados. Un año después de aquel momento que cambió todo, la mansión de Sebastián se había convertido en algo completamente diferente. Ya no era solo una exhibición de riqueza, sino un hogar donde reinaban el respeto mutuo y la dignidad humana. La transformación había sido tan profunda que incluso visitantes externos notaban inmediatamente la atmósfera especial del lugar. Esperanza había completado sus estudios de administración, financiados por una beca que Sebastián había establecido específicamente para ella. Ahora trabajaba como gerente de recursos humanos de la empresa, aplicando en el ámbito empresarial los mismos principios de dignidad y respeto que habían transformado la mansión. Su historia se había convertido en una inspiración para empleados de toda la compañía. Nunca imaginé que una bofetada pudiera cambiar tantas vidas, reflexionaba Esperanza durante una entrevista para la revista empresarial más importante del país. Su historia había trascendido los límites de la mansión y se había convertido en un ejemplo de cómo la valentía individual puede generar cambios sistémicos. Sebastián había descubierto que su nueva forma de dirigir la empresa, basada en el respeto hacia los empleados y la responsabilidad social, no solo era moralmente correcta, sino también más rentable. La productividad había aumentado, la rotación de personal había disminuido drásticamente y la empresa había ganado reconocimientos por sus prácticas laborales ejemplares. Los números no mienten, le explicaba a otros empresarios en conferencias sobre liderazgo ético.
Cuando tratas bien a tu gente, cuando reconoces su dignidad y valor, ellos dan lo mejor de sí mismos. Es una inversión que se paga sola. Don Roberto había sido promovido a supervisor general de mantenimiento, pero más importante aún, se había convertido en una especie de consejero informal para Sebastián. Sus décadas de sabiduría y su perspectiva honesta sobre la vida habían resultado invaluables para el millonario en su proceso de crecimiento personal. María había abierto una pequeña empresa de catering con el apoyo financiero de Sebastián, especializándose en comida casera para eventos corporativos. Su sueño de tener su propio negocio finalmente se había hecho realidad y ahora empleaba a varias personas de su comunidad, creando un círculo virtuoso de oportunidades. La familia de Esperanza había prosperado de maneras que nunca habían imaginado. Su madre, doña Rosa, completamente recuperada de su enfermedad, había comenzado a trabajar en el programa de responsabilidad social de la empresa, ayudando a identificar familias necesitadas en su comunidad. Sus hermanos menores habían recibido becas completas para estudiar en las mejores escuelas privadas de la ciudad. Valeria, por su parte, había intentado replicar su relación con Sebastián con otros hombres adinerados, pero nunca había logrado encontrar la estabilidad que había tenido con él. La experiencia la había marcado profundamente, aunque lamentablemente no de la manera positiva que había afectado a Sebastián. Seguía aferrada a sus viejos patrones de comportamiento sin comprender que el mundo había cambiado y que la crueldad ya no era socialmente aceptable en los círculos que frecuentaba. La mansión ahora recibía regularmente grupos de estudiantes y empresarios que venían a conocer la historia de la transformación. Sebastián había decidido compartir abiertamente su experiencia, sin ocultar los errores del pasado, como una forma de inspirar a otros a reflexionar sobre sus propias actitudes y comportamientos. La verdadera riqueza, decía Sebastián durante estas visitas, no se mide por lo que tienes en el banco, sino por el impacto positivo que generas en la vida de otros. Esperanza me enseñó eso con una sola bofetada y unas pocas palabras valientes. Esperanza había comenzado a dar conferencias en universidades y empresas sobre dignidad laboral y derechos humanos. Su historia resonaba especialmente con jóvenes trabajadores que enfrentaban situaciones similares de abuso y humillación en sus empleos. Lo que aprendí ese día, decía Esperanza en sus conferencias, es que la dignidad no es algo que otros te dan o te quitan, es algo que llevas dentro y nadie puede arrebatártela a menos que tú se lo permitas. A veces hay que defender esa dignidad incluso cuando cuesta caro. El jardín donde todo había comenzado se había convertido en un símbolo de transformación. Sebastián había mandado instalar una pequeña placa conmemorativa en el lugar exacto donde Esperanza le había dado la bofetada a Valeria. La placa simplemente decía: aquí comenzó una nueva historia. La dignidad humana no se negocia. 5 años después, la empresa de Sebastián había sido reconocida como una de las mejores para trabajar en todo México. Su programa de becas había beneficiado a más de 1000 jóvenes de familias humildes y su modelo de responsabilidad social había sido adoptado por docenas de otras empresas. La historia de Esperanza y Sebastián se había convertido en leyenda, pero más importante aún, había demostrado que el cambio verdadero es posible cuando las personas tienen el valor de defender lo correcto y la humildad de reconocer sus errores. Una sola acción valiente puede cambiar el mundo, reflexionaba Esperanza mientras observaba el jardín desde su oficina en la empresa. No necesitas ser rico o poderoso para hacer la diferencia. Solo necesitas ser valiente y mantener tu dignidad sin importar las circunstancias. Y así, una bofetada que duró apenas un segundo había generado ondas de cambio que continuarían extendiéndose por generaciones, demostrando que la verdadera revolución comienza cuando una persona decide que ya es suficiente y tiene el valor de actuar en consecuencia.
La dignidad había triunfado sobre la arrogancia, la humildad sobre la soberbia y el respeto sobre el desprecio. Y todo había comenzado con una empleada valiente que se negó a permanecer en silencio. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.